Bienvenidos a Primer Plano. Pues es inevitable hablar del asesinato, de la masacre que hubo en Texas. Un hombre supremacista muy joven, por cierto, pues se dedica de pronto a matar a latinos, y así lo dijo, así lo anunció. Es un embate contra los latinos, por lo cual de inmediato surgió en el debate, en el escándalo en torno de esto. Ya van más de 20 muertos, 8 de ellos hasta ahora mexicanos. Y entonces surge en el debate, no solo en México, sino también en Estados Unidos, ¿qué tanto se debe esto al discurso de odio que ha manejado fundamentalmente Donald Trump desde su campaña de hace 3 años? Bueno, pues él mismo ha evadido, digamos, esta responsabilidad, por supuesto, jamás la va a reconocer, y en cambio menciona algunas otras variables por ahí. Sobre todo, Trump insiste en las fallas mentales, problemas mentales. Desde luego que eso puede ser, mucha gente sí tiene problemas mentales y de pronto toma un rifle y se pone a disparar. Pero me parece que es un fenómeno multivariable. Son muchas las variables que en un momento dado se juntan. Está, por supuesto, desde luego hay que destacar, varios especialistas lo han hecho, la condición, la variable muy de Estados Unidos, que es la venta de armas. Tan fácil que es tomar armas, comprarlas en cualquier armería, en cualquier tienda, y entonces eso también favorece el hecho de que quien tenga prejuicios sobre algún grupo minoritario, que pueden ser latinos, pueden ser negros, pueden ser homosexuales, pues de repente, también con alguna alteración mental, suponemos, o mucho fanatismo, pues se ponga a matar a ciudadanos. A veces incluso matan a quien sea, al que pase por enfrente, sin importar color, sin importar nada. Entonces son muchas variables, pero desde luego que yo creo que no podemos despreciar como una variable que no interviene el discurso del odio. Porque el discurso del odio, desde luego, sí está fomentando en los grupos que puedan participar de esos prejuicios el sentir que hay un aval desde el poder mismo, en este caso desde el presidente, y entonces sienten que eventualmente pueden, y hasta a lo mejor están contribuyendo en alguna medida al decir, sí, sí es cierto, los inmigrantes o los negros. Algo de esto ha pasado en Brasil con los homosexuales, con el discurso homofóbico de Bolsonaro. Entonces, el discurso desde el poder que se va contra ciertos grupos, por supuesto que genera un ambiente que eventualmente se puede traducir en violencia concreta. No es la única variable, pero no se puede dejar de lado. Yo creo que es ineludible, ¿no? Y en el contexto que está viviendo los Estados Unidos, claro, hay otras matanzas, está la de Dayton, hay 2 también en Chicago este mismo fin de semana, o sea, han tenido varias matanzas, pero esta tiene un contenido pues claramente antimexicano, más que antilatino. Dice que abandona Texas y va al Paso, ni más ni menos, y se quería eliminar el mayor número de mexicanos. Y además hay un punto ahí que creo que es ineludible. El presidente en los últimos días ha estado lanzando una serie de ataques contra legisladoras por su origen, ¿no? Y les decía, el propio Partido Republicano le dijo, presidente, ya en las calles, en los mítines, está gritando este tema de váyanse a su casa. O sea, está la gran disputa por la América Blanca, que está dejando de ser el grupo mayoritario, y este discurso histérico del presidente, que en este caso dice una persona alterada mentalmente. A mí eso me parece una gran, digamos, manipulación. También podríamos decir que Osama Bin Laden estaba perturbado mentalmente, ¿no? Entonces, por eso hizo todo lo que hizo, ¿no? Hay una ideología intolerante, claramente agresiva, claramente confrontadora y nativista, que en manos, efectivamente, de un individuo como estos te genera eso. Por tanto, no hay, a mi juicio, manera de eludir la responsabilidad de este discurso de odio. Anota el FBI que en los últimos tiempos los crímenes de odio han crecido. El que más ha crecido es por el origen, mucho más que por las preferencias sexuales o los temas religiosos. Lo que más sube es, como usted se apellida Casar y tiene pinta de mexicana, entonces, o sea, la probabilidad de que te lancen sobre ti es mucho mayor. Digo, eso es una cosa terrible. Y el último punto que quiero poner sobre la mesa es, ¿conviene o no conviene que México diga, como podría efectivamente catalogarse, que estamos ante un delito de terrorismo? Digamos, el esquema tiene pues una doble entrada. Por un lado está la acusación directa, pero por otro lado la posibilidad de que empiece a aplicarse ya legislación antiterrorista en la relación bilateral, o se hable directamente de un terrorismo antimexicano, podría ser un tema complicado. En fin, no tengo todavía un análisis completo, pero no dejo de darle vueltas a los pros y los contras. Donald Trump ha sido francamente irresponsable desde campaña y ahora en la nueva campaña por la reelección con respecto a su
a su discurso de odio y en particular su discurso anti-mexicano y anti-inmigración en general, ¿no? Pero el mexicano, que es lo que le queda más cerca. Creo que basta comparar cualquier tuit de Donald Trump con lo que dejó por escrito el responsable de las matanzas. Es: vamos a recuperar Texas porque ha habido una invasión, si no me equivoco, no es mexicana, dice invasión hispana. Eso es lo que él dice. Así que, pues digo, creo que la convergencia, cuando menos en los dos discursos, el del sociópata o psicópata y el de Donald Trump, coinciden en cuál es el target, digamos, cuál es el blanco, el objetivo de esta matanza, y es preocupante. Desde el lado de México, no lo sé, Leonardo, la pregunta que planteas desde luego es interesante, porque meterse ya dentro de, digamos, lo que es el terrorismo puede llevar a muchas medidas de política interna y de política bilateral que tienen sus blancos y sus negros, a lo mejor más negros que blancos. Pero a mí me llama la atención, les quiero preguntar a ustedes si les pasó lo mismo, que yo vi una respuesta razonable por parte de Marcelo Ebrard, por parte de la embajadora de México en Estados Unidos, incluso por parte del Congreso, en voz de Ricardo Monreal, condenando el acto, exigiendo, hablando de la política racista de Donald Trump, y en cambio un silencio o solamente la expresión de que de parte de Andrés Manuel López Obrador, de que él no tiene por qué meterse en los asuntos otra vez de política interna respecto a lo que hace Estados Unidos, y vuelve a decir que México no tiene por qué opinar sobre lo que hacen otros países. Me preocupa, pero ahora me desconcierta. Me preocupan las de Trump, las de Andrés Manuel López Obrador, pero me desconcierta que el resto de los actores políticos, incluso de Morena, han salido a condenar severamente, y Andrés Manuel López Obrador ha mantenido un perfil, no voy a decir inusualmente bajo, pero desde mi punto de vista, pues condenablemente bajo, ¿no? Yo ahí no comparto esa visión tuya, Marian, pero creo que a la luz de la personalidad de Trump, me parece que es mejor el desenganche personal del presidente frente a Trump, es un personaje desquiciado, y me parece muy bien que, a diferencia de etapas previas, se están anunciando medidas concretas. Ignoro si cuajarán, pero el anuncio de Ebrard de que solicitarán a la Fiscalía explore la posibilidad de presentar una demanda ante Estados Unidos por terrorismo interno, me parece que es la vía acertada. Tenemos que empezar a meter esos temas por la vía legal, que es una de las principales que se utilizan en Estados Unidos. Saco el tema a otro nivel más amplio para ir a los estudios sobre el odio. Hay un estudio muy famoso de Christopher Brown que se titula Gente Ordinaria. Él obtuvo los expedientes de una fuerza de ocupación en Polonia. Eran gente ordinaria de 40 años, alemanes de Hamburgo, es decir, zonas desnazificadas, el peluquero, el zapatero, el plomero, que fueron a ocupar, y cuando recibieron la orden de ejecutar, o más bien cuando se les preguntó cuáles querían ejecutar a civiles, a judíos civiles, hombres, mujeres, ancianos, él logra reconstruir la racionalidad que tuvieron. Y aparece siempre la deshumanización del otro, la eliminación de la otredad, el desdibujamiento de la especificidad del ser humano, el categorizar a todos los mexicanos como corruptos, narcotraficantes o violadores, que es parte del discurso habitual de Donald Trump. Me parece que debe verse de esa manera. No es que Donald Trump haya dicho vayan y maten mexicanos, pero al categorizar a todo un grupo social, al deshumanizarlo, está desinhibiendo
los controles sobre los impulsos primarios que tiene el ser humano. Hoy en la mañana decía en un programa de radio sobre el mismo tema que ojalá y el presidente López Obrador aprenda y empiece a reducir la deshumanización de grupos completos y que preserve su derecho a opinar y descalificar, pero con ejemplos y evidencias para decir, Juan Camaney dice mentiras, estas son las mentiras, y punto. Eso es legítimo. Decir, todo un grupo un gremio de tal o cual periódico se portan mal o son conservadores es una deshumanización errónea. En principio, este tipo de eventos tendrían que marcar el inicio de un cambio en algún sentido, de un cambio para evitar que este tipo de cosas siguiera ocurriendo. Pero yo lo veo difícil en el caso norteamericano, por lo menos, porque por un lado, ¿cuántas veces han ocurrido estos casos? No necesariamente contra latinos, ahora fue contra latinos en Texas, pero los ha habido contra otros grupos. Hablamos alguna vez del de Florida, Las no hace Vegas. tanto, Las Vegas, etcétera. A veces es contra quien sea. Y decimos, es que eso tiene que provocar que se reduzca, que se limite el acceso a las armas en Estados Unidos. Y nada, no ocurre nada, sigue abierto, porque los intereses ahí económicos vinculados con eso son fuertísimos. Tienen capacidad de presión sobre el Congreso, de lobby. Entonces, no ha cambiado, siempre se lamenta, hay mucho ruido mediático y no ocurre nada. Y en relación, digamos, con el discurso de odio de Trump, en particular contra los latinos, contra los migrantes, los mexicanos, pues yo creo que tampoco va a cambiar nada y por eso ni siquiera, bueno, ni remotamente, él vinculó el discurso de odio como una de las variables en este tipo de fenómenos, en el de Texas en concreto. En particular, ¿por qué? Porque políticamente le ha sido redituable y va a continuar probablemente durante esta campaña con ese discurso. Tú simplemente dices, es cuestión de problemas mentales, ni siquiera menciona tanto tampoco lo de las armas, porque se mete en un lío político. Entonces él tiene sus propias explicaciones sobre el fenómeno para no adjudicarse ninguna responsabilidad de su discurso anti-mexicano, anti-inmigrante, que le es políticamente redituable y por lo tanto probablemente va a continuar. Sí, hoy se lanzó contra los medios, que la cobertura no equitativa explica toda esta situación, lo cual prueba que sí le llegó. Hoy las portadas de todos los diarios norteamericanos dicen, hay este clima de violencia, ponía en contexto estas agresiones contra legisladoras norteamericanas que ha sido ampliamente comentado. O sea, el clima de racismo y encono que ha generado el presidente es ineludible. Y aquí pues no le viene nada bien esto, porque sí es algo que ha conmocionado a la opinión pública. Yo comparto, María Amparo, tu lectura sobre la actitud presidencial. Hoy se presentó en la conferencia de prensa, ni siquiera estaba de luto el jefe del Estado, o sea, no parece que ese tema le llegara al alma, fue en este caso, o sea, no es que le llegara al alma, no llegó digamos, a la prioridad presidencial para decir, a ver, me muevo, como lo ha hecho el canciller de la República, al lugar y estoy con las víctimas, mataron a mexicanos. Yo simplemente me pregunto, si hubiesen matado en cualquier otro país a 7 europeos o aquí hubiesen matado a 7 norteamericanos, ¿cómo hubiese reaccionado su presidente? Yo creo que mostrar solidaridad con las víctimas y, por supuesto, es atendible el argumento de que el jefe de Estado, que es la encarnación de la unidad nacional, diga, ojo, este discurso antimexicano, que no es la primera vez que lo oigo, o sea, tiene muchísimas repercusiones en los Estados Unidos, merecería, entiendo que él no se quiera pelear con Trump, ha sido escrupuloso y muy cuidadoso con ello, una mención, por lo menos, vigorosa, diciendo que es intolerable. ¿No considerarían que el simbolismo de que un jefe de Estado se desplace para estar cerca de las víctimas es muy fuerte? ¿No hubiera valido la pena que el presidente López Obrador se desplazara al Paso, por eso, a Ciudad Juárez? No, o que vaya a los funerales de las víctimas a Estados Unidos y diga, aquí está el presidente de México al lado de ellos. Entonces, no entendí perfectamente el razonamiento, entonces estoy de acuerdo. Estuvo en Valle de Bravo en vez de estar en Ciudad Juárez, Claro, ¿no? perdón. Y de hecho yo creo que no se tiene que, ahorita que hablas de la despersonalización, la voy a llevar a otro campo. No tiene por qué pelearse con Trump, pero tiene que decir, a ver, condeno ampliamente, ¿sí?, los crímenes por raza, religión, etcétera, etcétera. En este Con caso, eso nacionales hubiera bastado, pero no hizo nada, dijo, yo no me meto ahí. Bueno, pero regresamos en unos minutos al siguiente segmento.
Bueno, y en este segundo bloque les propongo que revisemos cómo está la economía, cómo está efectivamente la reacción del gobierno a los nuevos datos y cómo está la confianza del consumidor. 3 elementos. En primer lugar, la economía está estancada. Los datos que dio a conocer el INEGI es que no se mueve la economía y no se mueve por razones externas e internas. Ahora tenemos una enorme turbulencia externa por esta guerra comercial que tiene Trump con China. Dejamos ese tema aparte y en lo que tiene que ver con las decisiones internas, pues hay todavía una debilidad de la inversión que el gobierno del presidente López Obrador no ha logrado, digamos, revertir. Sigue habiendo, a pesar de las múltiples expresiones de confianza que los principales cuerpos empresariales han hecho a su política, a su gobierno y a su secretaria de Hacienda, la inversión no fluye. Han sido muy reveladas 2 cosas. Una, el reconocimiento del presidente al dato del INEGI. Es la primera vez que no se pelea con un indicador y dice que no es correcto. Es efectivamente el dato 0.1 de crecimiento de la economía. Él celebra que no estemos en recesión, lo cual es yo creo que positivo para el país. Y al mismo tiempo ha apresurado un conjunto de reuniones, unas más llamativas que otras, con banqueros, con el Consejo Mexicano de Negocios, con el CCE, invitó a comer a Lima, Palacio Nacional, y fue a comer a casa de Bayeres, con los 10 más importantes, los 10 capitalistas más importantes del país, y salió declarando, fue la portada de varios periódicos el viernes, los 10 más ricos de México confían en mí, lo cual es llamativo en esta lógica de la autonomía del poder económico y el político, cosa en la que yo debo decir coincido ampliamente con el presidente. El sistema político debe ser independiente, debe tener autonomía respecto a la economía, pero lo que no se puede es gobernar contra la economía. Y claramente creo que él haya palpado, como en su momento lo hizo Salvador Allende, Mitterrand, François Hollande, tú puedes tener mucho soporte político, mucha legitimidad, pero no puedes obligar a los grandes capitales por esa vía. Es inviertan porque yo digo, o inviertan en las condiciones que yo fijo. Sigue habiendo desconfianza en ese ámbito. Tengo la impresión de que hemos entrado, y aquí dejo el comentario, a un momento de enorme pragmatismo del presidente, diciendo, a ver, he ideologizado el tema energético, vamos a escuchar a los grandes capitales para que juntos podamos sacar adelante este país. Veo pues en agosto un punto de inflexión. Yo diría 3 puntos, ¿no? 1, la legitimidad en efecto no alcanza el 53% de votantes. Hoy la aceptación, incluso muy por arriba del 53% de sus electores, pues no alcanza para generar crecimiento, ¿sí? Segundo, buena noticia, me parece que, aunque no lo diga, porque él sigue apostando por el 2%, lo ha dicho en varias mañaneras desde el punto 1, yo celebro que sí esté, o sea, su conducta, una cosa es su discurso, su conducta sí está acusando recibo de que no está dando el modelo que está tratando de impulsar para que esto crezca al 2% este año y al 4% en el sexenio. Yo creo que todas estas son muestras. Tercero, y aquí digo, no sé si el discurso me va a pegar con la realidad, porque sí, ha anunciado una inversión por 32,000 millones solamente del lado del gobierno, y no, del lado de los empresarios, y él un paquete de 500,000. ¿En dónde se van a invertir? ¿Qué rendimientos pueden dar? Va efectivamente a elevar el empleo y el consumo interno, que es su apuesta, y me parece una buena apuesta, que se eleve el consumo interno, y sobre todo si está dando las condiciones a los empresarios para que esto ocurra, porque se puede juntar 20 veces con los empresarios, pero los empresarios solamente entienden de una variable, y esa variable que ellos entienden es el retorno del dinero que yo voy a invertir. Y lo que no veo es esa inversión según los indicadores que hemos recibido en los últimos 2 meses. Como lo dices, el índice de confianza pues está para abajo, y el de expectativas de los empresarios también, y curiosamente siguen siendo 2 variables las que ellos dicen que impacta más en el ambiente de negocio. Uno es la inseguridad y la otra la falta de certeza jurídica. No veo que esté moviendo estas 2 variables. Sí, me parece altamente llamativo la hipótesis que lanzas de que agosto es el mes de inflexión, que el presidente ha llegado a la conclusión de que su conducta
en temas económicos no era la correcta, que es necesario retomar el rumbo, reorientar el timón del Estado a una relación diferente con los empresarios. No estoy tan seguro, pero sería deseable, lo cual lleva al enigma de cuáles son los resortes del pragmatismo de Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué momento se da cuenta de que la realidad no va a responder a su voluntad o a sus deseos, y mucho menos a sus discursos o a sus descalificaciones, y hace la corrección? Ya llegó a ese momento con los empresarios. ¿Responderán estos como se espera o harán el mismo juego de otros sexenios en los cuales siempre les prometen a los presidentes que se van a portar bien y luego salen y hacen lo que les da su gana? Porque coincido con María Amparo, ellos tienen una lógica diferente, y porque además pareciera que hay un incremento en la hostilidad de un sector del empresariado hacia el sistema político. De hecho, más adelante vamos a hablar sobre un programa de la Coparmex para formar candidatos y líderes cívicos para revolucionar la política mexicana. Es decir, son señales encontradas, ¿no? Ojalá y pudieras abundar un poco más en esta hipótesis de que hay un punto de inflexión en la irreductibilidad de la necedad presidencial. Yo creo que sí, yo coincido contigo, Leonardo, en que a nivel discursivo es una cosa y los hechos nos pueden estar diciendo otra cosa. No tanto de los resultados que se obtengan, sino de las propias políticas o decisiones que toma el gobierno. Algunos han señalado efectivamente, a nivel del discurso, difícilmente va a reconocer que las cosas van mal o no tan bien como él esperaba. Siempre va a mantener una posición optimista, y muchos dicen puede ser lo que le toca a un presidente, siempre y cuando en realidad reconozca, aunque no lo diga abiertamente, que las cosas pueden no ir tan bien. Entonces, en este caso se criticó bastante, digamos, esta actitud celebratoria de decir, oye, pues crecimos al punto 1, que en realidad es el punto 0,5, es la mitad de lo que se dijo, se redondeó la cifra del INEGI, pero es punto 0,5. Sí. Y la otra parte decir, miren, los expertos, los críticos se equivocaron. No, pues no se equivocaron, porque todos decían que iba a ser cercano a 0. A lo mejor algunos específicamente decían igual y puede ser hacia abajo, negativo, y otros a lo mejor es un poco, pero es cerca de 0. Y eso es. Y para efectos prácticos, más allá del simbolismo, es la situación no está jalando bien, se tiene que hacer algo distinto o se tiene que modificar en alguna medida las decisiones que se han tomado. Y ahí puede que haya efectivamente algunos correctivos en los hechos, más allá de lo que el discurso triunfalista o lo que sea, o apologético diga, como lo de tratar de acercarse con los empresarios. Yo también tengo las dudas sobre qué puede salir de ahí, porque ya van varias veces que se reúne con distintas cúpulas, le ofrecen todo, le dicen que sí, y si no les da garantías de certeza y de confianza, no lo van a hacer. Podrán reunirse las veces que sea, pero bueno, por lo menos en principio hay una posibilidad. O lo de pues gastar más por el lado público también. Entonces yo creo que es probable que sí vamos a ver más crecimiento, incluso en este segundo semestre, pero difícilmente, dicen los expertos, los economistas, para llegar al 2% que López Obrador ha ofrecido. Tendrías que crecer al 3.5 en este segundo semestre para llegar al 2. Pero es probable que con soltar el dinero que se había retenido, el subejercicio del que habló Arturo Herrera, y después lo corrigió López Obrador también diciendo no es subejercicio, es ahorro. Pero el ahorro es otra cosa. Pero a ver, soltando el dinero público, y si es que se logra, ojalá que se logre con los empresarios algún acuerdo para darles confianza, para que inviertan, entonces podrá crecer la economía en el segundo semestre. 3.5 como para llegar al 2% que ofreció López Obrador, se ve muy difícil. No, sí se equivocaron. El que era más conservador era Citibanamex y decía que íbamos a crecer 0.2 y resulta que fue optimista. Se equivocaron en lo optimista, no en lo pesimista. Es curioso que el presidente ahora defiende el 2% como un escenario casi deseable cuando eran los crecimientos neoliberales. Yo creo que llegamos a un punto en el cual va a madurar muchísimo la discusión pública sobre lo que puede y no puede hacer este país en materia económica y cuál es la elasticidad para crecer. Ya lo apuntaban ustedes
ustedes dos, los empresarios lo hicieron con Peña Nieto, se reúnen y dicen, sí vamos a invertir, y a la hora de la verdad no fluye más inversión porque hay temas estructurales, empezando por la infraestructura y terminando por la seguridad pública, que en este país nos tienen atados. Llevamos 15 años en el World Economic Forum clasificados exactamente en el mismo nivel, y el peor rango que tenemos es la calidad de las instituciones. Creo que andamos en 100 y pico, amafiamiento de las autoridades con los grupos criminales andamos también por el 100 y pico. O sea, lo que le duele a este país para crecer económicamente no es estar matando simbólicamente al neoliberalismo, que el presidente ya lo hizo, ya tuvimos el primer presupuesto de la 4T, sí, con austeridad absoluta, dice que ya no hay corrupción en el país, por tanto, en un año, en este tiempo ya se debió haber notado estas transformaciones, y la verdad es que no se notan. El 2% empieza a ser una playa deseada, y uno dice, oiga, resulta que estábamos mejor cuando estábamos peor, igual que el dato que hoy da a conocer Coneval, dice, pues sí se redujo la pobreza en estos 10 años. O sea, ¿qué dices? Vas a cambiar un modelo que te daba 2%. Y efectivamente reducía la pobreza en los márgenes, un modelo que daba un crecimiento marginal insatisfactorio. Por otro, te dicen, pues ahora díganos cuál es el suyo. Ya están sus medidas surtiendo efecto, paralizó usted el aeropuerto, se reúne con los de Michoacán y le dicen, presidente, pues todo está muy bien, pero canceló usted la zona económica especial, que ya era el elemento dinamizador del puerto. Dice, bueno, pues vamos a reconsiderarlo, igual que ahora está reconsiderando el darle dinero a los deportistas que fueron a Lima, o el darle dinero al sector público. Es decir, oiga, al sector de salud, si un presidente ordena que no se gaste, como hoy lo narra claramente Ursúa en su muy divertido artículo del Universal, pues tú frenas la economía y le dirán, presidente, dele todas las vueltas que quiera. No hay manera de gobernar contra estos señores mandándole señales agresivas, y no hay manera de que la economía crezca si nosotros no invertimos. Yo creo que está más o menos claro. Creo que hay dos confusiones clarísimas. Una cosa, y yo concuerdo con él, es que hay que separar el poder económico del poder político. Sí, no puede definir el sector privado mexicano, a dónde va México, cómo se distribuye, cuántos impuestos se cobran, etcétera, etcétera. Otra cosa distinta es que ningún país crece cuando la élite política y la élite económica están peleadas. Entonces hay que hacer compatibles estas dos cuestiones, y creo que el proyecto socialdemócrata lo llegó a hacer en algún momento. El otro día incluso el presidente López Obrador citaba a Roosevelt, ¿no? En ese sentido. Entonces, la otra que yo creo que se tendría que hacer es, en efecto, la corrección de algunos proyectos. ¿Qué pasaría en este país si en vez de los 4 consentidos del presidente, Tren Maya, Transísmico, aeropuerto, y fueran otros? ¿Qué señal mandaría? ¿Hay esperanza de eso? No lo sé. Pero vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Y seguimos con los empresarios, porque si algo es claro es que no estamos ante un actor homogéneo, sino una conformación, una constelación de diferentes grupos, corrientes, posiciones. Y mientras el presidente se reunía con las 10 personas más ricas de México en casa de Alberto Balleres, ni más ni menos el santo patrono del ITAM, Coparmex lanzaba un programa del cual informó Álvaro Delgado en Proceso, fue la portada. Según la portada de Proceso, los patrones preparan el asalto al poder, esa es la frase. En realidad es algo menos siniestro en apariencia, más lógico, pero no por ello menos importante. Pedí a la oficina de Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, que me enviara los documentos, me los hizo llegar, y es otra expresión del activismo sociopolítico tradicional de Coparmex. No es la primera, desde el 94 observan elecciones, hace mucho que se meten a discutir cuestiones políticas y sociales. Lo interesante en esta ocasión es que crean un programa junto con el TEC de Monterrey y otras instituciones académicas. No es nada más el TEC de Monterrey, son varias más que no mencionan, para formar una nueva generación de líderes políticos y cívicos, bajo el argumento obvio
la pobreza evidente de nuestra clase política. Lo que van a hacer es, en este año, convocar a 6,000 líderes, de los cuales van a seleccionar de ahí a 1,130 y van a formarlos, capacitarlos para 2019-2020, preparar a una nueva generación de líderes cívicos y en el 2021 tener listos a 110 candidatos a cargos de elección popular que irán por diferentes partidos. Y es muy claro el documento que dice, esta no es una iniciativa de un partido, lo cual no quiere decir que no vaya a tener repercusiones políticas, pero yo lo veo como una reacción de un sector de la sociedad insatisfecho con los partidos políticos, que siguen igual de corruptos, inútiles, ineficientes, son gatos de Angora, de ornato, y con la transformación de la 4T o con la 4T que no da los resultados esperados. También es muy posible que otros grupos salgan con iniciativas parecidas porque sigue faltando los sujetos del cambio. Sí, dos subrayados. El primero, dices tú, no podemos hablar del empresariado en general y tienes toda la razón, ¿sí? No es lo mismo los 10 que se juntaron en Casa de Balleres que la estructura incluso territorial que tiene Coparmex. Coparmex tiene una presencia pues muy, muy grande en todo el territorio nacional. Y son pequeños y medianos empresarios que tradicionalmente han estado más cerca, yo creo que hace muchos años, más cerca de la política, antes del centro a la derecha y ahora están más en el centro. Para mí, Coparmex, que ha hecho un trabajo, no coincido con todas las expresiones de Coparmex, pero me parece que resalta entre los empresarios el valor que han tenido, digamos, para decir cuando no les parece algo y echarle porras al gobierno actual cuando sí les parece. Entonces, ha sido una organización muy vocal con respecto a las políticas de López Obrador de un lado y del otro. Yo te diría que los grandes empresarios los veo mucho más echados para atrás en términos de manifestarse abiertamente sobre lo que piensan del gobierno de López Obrador y de sus políticas y de su gabinete y, en fin, de su discurso, etcétera. En cambio, la Coparmex lo ha hecho. Esto que mencionas del proyecto que está haciendo con con academia, con diferentes centros académicos, sería el segundo subrayado, que también habla de la heterogeneidad. Son instituciones académicas de distinto cuño, ¿sí? La más grande, desde luego, el TEC, que comparte una característica con la Coparmex, que tiene una estructura territorial. Bueno, ya se habla como de la gran universidad nacional, ¿no? Es verdaderamente una universidad nacional, el TEC, y la heterogeneidad. Ellos dicen que están formando líderes. Si ellos militan en Morena o en el PRI o en el PRD, en fin, a ellos no les importa. Ellos van a dar instrumentos y van a enseñar. No sé, yo no he tenido todavía el tiempo de ver los programas. Importantísimo, es decir, toda la oposición o las alternativas de política pública, de formación, están viniendo de la sociedad civil y no de los partidos. Sí, yo le quitaría, digamos, esa lógica así como de conjura peligrosísima, sí, y casi ánimo golpista, de se están organizando. He oído mucho esto del golpe, ¿cómo le llaman ahora? Blando, ¿no? Y eso, oiga, ahora criticar al gobierno actual es golpe blando. Veía la secuencia que planteaba algún caricaturista y es exactamente por lo que hicieron con Peña Nieto, ¿no? La Coparmex fue una crítica feroz de Peña Nieto, lo hizo Juan Pablo Castañón y lo hizo Gustavo de Hoyos con los niveles de corrupción, los impuestos, la ineficiencia, el entorno macroeconómico en la anterior administración. O sea, han mostrado independencia respecto al poder y lo han hecho a lo largo de muchos años. Ya citaba Sergio Aguayo su trabajo en observación electoral, lo han hecho también en temas educativos, han puesto una agenda de discusión muy interesante en cada una de las regiones y muchas veces en la historia hemos tenido liderazgos salidos del empresariado. Fox sería un caso, en el caso de Cloutier
Cloutier también vino de la Coparmex. Podría citar varios más. Me parece una cosa absolutamente lógica que se intente formar tejido social desde esas corporaciones, en la medida en que sí hay la percepción de que estamos ante un movimiento que se hizo hegemónico en las instituciones del Estado y no hay voces o contrapesos en la sociedad civil con suficiente fuerza o articulación para compensarlo. La lógica de construir sociedad civil me parece una lógica liberadora, no me parece una lógica conspiradora, y obviamente si efectivamente las agendas para el crecimiento y desarrollo de este país, que a lo largo de los años ha venido desplegando la Coparmex, ahora son apoyadas o se les da tecnificación, o se les da más soporte académico a través del TEC. Por cierto, varios profesores del TEC han dicho que ellos no participan de manera directa, incluso les dan la fotografía a Silva Herzog, que dice solo una línea en mi artículo, yo no participo en eso. Es decir, hay una, digamos, desmentido por parte de estos académicos, de que ellos no están detrás de todo eso. En fin, yo no veo el tono particularmente de conjura o de peligro que sugieren algunos ángulos de lectura sobre ese texto de Álvaro Delgado. Bueno, porque hay una lectura de disputa política, o de disputa del espacio político para ver quién es el sujeto del cambio. Regreso a este término porque durante un tiempo breve, por cierto, sorprendentemente breve, Morena y la Cuarta Transformación se convirtieron en el sujeto del cambio. Sobre todo porque los partidos políticos se desinflaron y no aparecen por ningún lado y siguen estando ausentes. Pero en la medida en la cual Morena y la Cuarta Transformación no están dando resultados, y en el siguiente bloque voy a hablar de la escuela de cuadros de Morena para contrastarla con la escuela de cuadros ahora de la Coparmex y el TEC de Monterrey. En la medida en que no dan resultados, hay otros aspirantes a sujetos de cambio. Uno, la Coparmex. Anticipo y pronostico como hipótesis que ya veremos al zapatismo y los pueblos originarios que empiezan a moverse, a los colectivos de desaparecidos, a los organismos de la sociedad civil, de derechos humanos, porque ninguna sociedad se queda inerme esperando a ver si tal sujeto de la historia realmente cumple con sus promesas o no. Cuando no hay resultados, se crean vacíos de poder que son llenados por otros actores, y me parece que eso es lo que estamos viendo ahora también. Se desinfla la Cuarta, pierde presencia, pierde eficacia, no da resultados, surgen otros actores para compensar y llenar los vacíos. Pero el tono que dices del reportaje de Proceso, sí creo que se presenta un poco como un tanto conspirativo, como si se están organizando los empresarios para la toma del poder. No sería la primera vez. Es decir, de alguna manera los empresarios se vincularon en los 80s, el Consejo Coordinador Empresarial, específicamente con Manuel Cloutier a la cabeza, con el PAN. Se vincularon con un partido, el que más coincidía, digamos, con sus puntos de vista. Habían estado cercanos mucho tiempo también con el PRI, pero a través de el PAN intentaron, digamos, acceder al poder con Cloutier en 88 y después con el propio Fox. Incluso Fox habló, me parece a mí que de manera imprudente, pero habló de un gobierno de los empresarios. El propio Fox de pronto dijo, bueno, es que aquí esto es gobiernos de los empresarios, porque él tenía formación y trayectoria empresarial, pero en todo caso no es algo que sea ilegítimo o ilegal, como pareciera que el reportaje dice, es que se están organizando para el acceso al poder. Pues mientras lo hagan dentro de las reglas, no hay ningún problema. Se ha hablado incluso de que Gustavo de Hoyos ha dicho que a lo mejor se lanzara para el 24. Bueno, pues tendría todo el derecho de hacerlo, incluso por la vía independiente, si quisiera, o a través de un partido, si algún partido lo adoptara, y ya la gente decidiría con su voto si quiere o no quiere que ese grupo o gente como Gustavo de Hoyos quisiera que fuera el presidente o no, con su voto. El año pasado decidió la gente votar masivamente por un proyecto distinto,
Bueno, pues el electorado puede cambiar según los resultados que se den en este gobierno. Yo nada más diferiría, Sergio, con esta idea de que un poco el declive de Morena ha hecho que surja la Coparmex. Creo que desde el día 1 la Coparmex ha sido consistente tanto en el apoyo como en la crítica a López Obrador, y que lo sigue haciendo, y yo celebro que haya organismos como ese y como los organismos de la sociedad civil, como lo que vamos a hablar próximamente ahora desde la academia, en donde haya debate público, en donde haya alternativas de política pública y también donde haya formación de jóvenes. Tristemente, uno va a las conferencias y los jóvenes no quieren participar. Ojalá y que se animen, porque les toca el país. Perdón, ¿Sí? tenemos que irnos, regresamos. Bueno, pues un tema un poco inusual en esta mesa de debate, pero es muy importante. Pienso que las sociedades, ¿sí?, avanzan a través de, fundamentalmente, de la ciencia y la tecnología. Incluso países que no tienen acceso a ningún recurso natural, pequeños países allí enclavados en medio de las montañas, no sé, pienso, no sé, en Suiza, ¿sí? ¿A través de qué? Pues a través de tecnología, puede ser financiera, puede ser de infraestructura, puede ser alimenticia, puede ser de lo que sea, pero la ciencia y la tecnología han sido dos pilares fundamentales desde la Revolución Industrial y jálate para acá. Y por lo tanto creo que eso es un valor, y por lo tanto creo que el gobierno, los gobiernos deben de fomentar la ciencia y tecnología. Percibo en el discurso de López Obrador, en términos generales, desde la transición y en estos 7 meses de gobierno, que para esta administración no lo es, o lo es un particular ángulo y muy pobre o muy reducido de la ciencia, la cultura y la tecnología. Pero no solamente es una cuestión discursiva, es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de nombramientos y es una cuestión de apoyo o no a las instituciones que en este país deberían de estar o están, pero deberían de hacer un mayor esfuerzo por producir conocimiento científico aplicado e, insisto, tecnología. Y lo que yo veo es que se bajan los estímulos, se baja el presupuesto, desaparecen instituciones importantes que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, y sobre todo que se nombra frente a estas instituciones personas que no tienen ninguna trayectoria y que hacen un lado, podrías no tener trayectoria, pero hacen a un lado pues a los consejos consultivos o no se allegan de las opiniones de los que se mueven en este ámbito de la vida nacional, y creo que es un error que estamos cometiendo y que va desde que se quitan ya los apoyos para el vínculo entre ciencia y empresa, ¿sí?, pasando por las cuestiones culturales, digamos, que están echando para atrás en la cuarta transformación. Me parece un problema que debería de mirar el presidente antes de que nos estalle. Pues ya lo ha visto, ¿no? Y se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el particular. El otro día le oí a Íñigo Errejón, este político español, diciendo, la izquierda tiene algo de inquisitorial, ¿no? Tiene esto de que acusa con toda fuerza a los gobiernos de derecha de no haberse ocupado de la ciencia, o de no haber gastado suficiente, no tener compromisos con la universidad pública, y a partir de la actitud inquisitorial, torquemadiana, es decir, ellos no lo hacen, dábamos por supuesto que la izquierda lo iba a hacer, y resulta que no es cierto. O sea, si la derecha no lo hacía, la izquierda no parece, por lo menos la obradorista en este país, comprometida con las universidades públicas. El primer amago fue recortarles 24,000 millones el año pasado. Vamos a ver cómo viene el paquete de este año, porque bueno, pues es ahí un tema delicado. Y lo otro, pues las expresiones a la comunidad científica, a las organizaciones. Esta idea de congelar los fondos del foro consultivo, si habla de romper cierta lógica de autonomía, decía el exrector Sarucán, hay una autonomofobia, ¿no? Esta idea de que si usted es autónomo, es usted un peligro para la 4T, y la verdad es que, bueno, yo estoy, debo decir, sorprendido. No esperaba que la izquierda en el poder tuviera
tantos, digamos, encantos prorreligiosos y tantos prejuicios anticientíficos. La verdad es que me cuesta digerir el cóctel porque me imaginaba, debo decir, otra cosa, pero hasta ahora la política es consistente. Recórtenles dinero, son, ¿cómo los llamo? Machuchones, no son tan picudos como dicen, no dan tantos resultados y de pronto salen estos prejuicios contra los especialistas, que supongo que son los que le llevan las investigaciones concluyentes al presidente sobre determinados temas que le parecen francamente despreciables. En fin, este tono inquisitorial, como decía citando a Errejón, en este caso no se corresponde con una fe cristiana, una fe científica muy depurada por parte de la 4T. Yo creo que el mensaje sí es francamente inquietante. Una de las, coincido, hay una beta antiintelectual, anticientífica en la 4T, y tal vez la expresión más preocupante aparece en la brevísima carta de renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda. En 3 ocasiones habla de que se toman, hablando el presidente, decisiones sin sustento. Y una decisión sin sustento es antiintelectual. Vamos, en la era de la razón. Enuncié en una columna de la semana pasada estas ideas y un colega muy respetable de Canal 11 y de la UNAM, John Ackerman, escribió en Proceso diciendo que yo fantaseaba. En ese sentido, habrá oportunidad de discutirlo. Me invitaron para el 20 de agosto a venir a su programa de Johnny Sabina. Estaré y espero que ahí lo discutamos, pero voy a dar otra evidencia muy inquietante sobre antiintelectualismo en la 4T. El 29 de julio, Paco Ignacio Taibo dijo que Morena se había hecho un partido blandengue, que estaba desdibujado y lleno de buscachambas. Recibió mucha atención cuando el texto verdaderamente preocupante es el de Rafael Barajas, el Fisgón, que lo publicó muy discretamente el 5 de julio. Rafael Barajas preside algo que se llama Instituto Nacional de Formación Política, que es la escuela de cuadros de Morena, y que dirige él, John Ackerman, Pedro Miguel y Paco Ignacio Taibo. En ese documento recuerda que en agosto del 2018 el ahora presidente propuso que el 50% de las prerrogativas se entregaran a este instituto para formar mejor a sus cuadros, el compromiso con la ciencia. Un año después, el 5 de julio, el Fisgón denuncia que no han recibido un solo centavo, les correspondería solo de prerrogativas federales 900 millones, claro. ¿Se imaginan? Una escuela de cuadros de 900. Ya la quisiera la Coparmex, ¿no? Ya la quisiera la Coparmex. Prerrogativas de los partidos, claro, o sea, de Morena. De Morena, sí. Todo lo de Morena, el 50% de Morena debe ir al instituto. Dice, no hemos recibido un centavo, la presidenta de Morena nos ha boicoteado y la acusa de traición. Independientemente de cualquier consideración, le pregunto a mi amigo, respetado amigo John Ackerman, si esta actitud del Consejo Nacional de Morena no es antiintelectual. El ahorcar a su escuela de cuadros, vamos, me parece que evidentemente no muestra un gran respeto por la capacitación ni en el conocimiento. Pero bueno, ya habrá oportunidad de que lo discutamos. Es que en todos los países más bien lo que se pide es mayor dinero y presupuesto y facilidades para la investigación científica, porque ese ha sido un factor de crecimiento y desarrollo. Cuando los países han invertido significativamente, los que han despegado, los emergentes, en ciencia, empiezan a dar resultados. Un caso concreto de India, desde luego China, pero en India de pronto empiezan a invertirse más. Investigación, ciencia, etcétera, y de repente empiezas a subir. Aquí en México una crítica constante ha sido, hace falta más crecimiento, más desarrollo, porque en parte le han dedicado a la ciencia menos recursos, como que en general, aquí dice, bueno, eso hay que dejárselo a los norteamericanos, a los alemanes, nosotros vamos a dedicarnos a otra cosa, pues sí, pero entonces no vamos a crecer, a aportar cuestiones de la ciencia, no se trata solamente de importar los avances que se den en otros países, sino desarrollar también conocimientos propios aplicados aquí mismo. Y sí noto yo en el discurso de Morena en general una especie de anticientificismo, en el sentido de decir, la ciencia, los científicos son como parte de las élites, es como privilegio de algunos.
Hay que, por lo tanto, pues bajar hacia los grupos sociales. La ciencia es un poco neoliberal, se ha dicho de pronto, como si tuviera ideología. Me recuerda lo de las matemáticas que eran burguesas. La Revolución Cultural. En los 70s, la Revolución Cultural. O cuando en la UNAM se suprimieron las matemáticas en economía porque eran burguesas en los 70s. Entonces, esto no abona a que el desarrollo del país sea más bien hacia mayor ciencia, ampliar las oportunidades para que haya más científicos, en lugar de decir eso es un privilegio y por lo tanto vamos a restringirlo para dedicarlo a otras cuestiones. Sí hay un tono anticientificista, ¿no? Pero me parece que están descuidando justamente esta relación entre mayor ciencia e investigación y mayor desarrollo. Así es, pero son dos discusiones distintas, ¿no? Una escuela de cuadros, pues no es una escuela de formación de ciencia y tecnología. Le prometieron 900 millones, que por cierto, es la cantidad de presupuesto que le van a dar a los 2 estadios de béisbol que compra López Obrador en Sonora, 1,000 millones, o sea, el doble del presupuesto que tenía Coneval, ¿no? Entonces, pues sí, qué bueno que con ironía o sin ironía hablas de la escuela de cuadros, pero muy preocupante, sí, lo que está pasando, por ejemplo, sí se crearon un cuerpo de élites de centros de educación superior que no están educando a las élites, están educando a las personas que no tienen medios. Bueno, desde el Colegio de México, que fue pionero en eso, pero pasando por el CIDE, los cuales están verdaderamente ahorcados. Si no se apuesta a la educación pública y no se quiere la privada, no sé a dónde va a acabar este país, pero el programa sí tiene que acabar y nos vemos el próximo lunes.